Voy a desarrollar la primera parte del tema número 15. Recuerden que en el último audio ya terminamos el tema de la acción, que es el tema 14 del programa. Y bueno, vamos a comenzar entonces con el tema número 15, que es la tipicidad, el segundo elemento de la teoría del delito. Ya nosotros sabemos que la acción, siguiendo el concepto negativo de Jacobs, es un comportamiento externo evitable. Ahora, ese comportamiento evitable tiene que ser típico, y es sobre esto lo que vamos a desarrollar en este tema de la tipicidad. El legislador se vale de tipos legales para describir los delitos. Un tipo legal, vamos acá, antes de dar definiciones, vamos con esta parte introductoria del tema número 15, vamos a desarrollar, vamos a construir las definiciones de categorías como tipo legal y tipicidad. Vamos a definir qué es un tipo legal y qué es tipicidad para finalmente concluir cuándo hay tipicidad, cuándo ese comportamiento externo evitable es típico, cuándo hay una acción típica. Entonces, un tipo legal, que sería nuestra primera categoría, es la descripción de un hecho punible en la ley. La descripción legal de conductas que ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros abrimos el código y encontramos el artículo 405, ese es el tipo legal del delito de homicidio. Allí se encuentra esa conducta descrita, esa conducta punible, ¿no? Ese delito descrito. El legislador entonces utiliza los tipos legales para describir allí las conductas que va a castigar y que va a considerar delito. Para que haya delito, es necesario que el comportamiento del autor se amolde a todos los elementos que están descritos en el tipo legal, es decir, que se adecúe, se ajuste a la descripción típica. Por lo tanto, el tipo legal describe el comportamiento que quebranta la norma de conducta, describe la infracción de la norma. ¿Qué es la tipicidad? Bueno, antes de definir qué es la tipicidad, vamos a explicar primero que hay tipicidad, que una conducta es típica cuando el comportamiento de la persona se ajusta a lo que está descrito en el tipo legal. Y para ello se hace un juicio que es lo que se conoce como el juicio de adecuación típica, que va a ayudarnos a determinar si hay o no hay tipicidad. ¿Qué es entonces la tipicidad? La tipicidad es la correspondencia total del comportamiento humano con el tipo legal, con la descripción del hecho punible. Si no existe esa correspondencia, esa adecuación, ese ajuste, si falta algún elemento, entonces no hay tipicidad y estaremos en presencia de una conducta atípica. Podemos hablar de acción típica en la medida en que ese comportamiento externo evitable se adecúe, se amolde a lo que el legislador ha descrito en el tipo legal. Ahora, teniendo claro lo que es entonces tipo legal, tipicidad y cuándo una conducta es típica, vamos a pasar al segundo punto del programa, que es la evolución dogmática de la tipicidad. Es decir, de dónde surge el elemento de la tipicidad y cómo fue entendido en el sistema causalista clásico, el sistema causalista neoclásico, en el sistema finalista y bueno, finalmente, según los sistemas funcionalistas, que son los sistemas más modernos o más recientes. Recuerden que nosotros hablamos en el tema número 13, que es el de la introducción a la teoría del delito, hicimos como una muy breve ojeada, por decirlo así, de los sistemas de la teoría del delito, del sistema causalista, tanto clásico como neoclásico, y del sistema finalista. Y bueno, de alguna manera asumamos cuestiones que vamos a profundizar un poco más en este punto. Recuerden, ¿no? Retomando esto del tema número 13, que Frank von Liszt y Ernst Belling, dos penalistas alemanes, fueron quienes iniciaron la construcción de la teoría del delito tal y como la conocemos hoy, ¿no? Recordemos que von Liszt fue quien trajo del derecho privado al derecho penal la distinción entre antijuridicidad y culpabilidad a finales del siglo XIX. Antes de eso, antes de que von Liszt hiciera este aporte, al derecho penal un delito era una acción culpable. Ahora, ¿qué fue lo que él hizo? Que
lo trajo, repito, del derecho privado porque este planteamiento se le debe a un autor que se llamó Rudolf von Jhering, distinguir las conductas antijurídicas de las conductas culpables, ¿no? Y entonces a partir de esta introducción que hace von Lis al derecho penal, se empieza a entender al delito como una acción antijurídica y culpable. Luego, más o menos entre 1906 y 1907, otro autor también alemán, Belling, elabora un conjunto de críticas a esa construcción del delito, es decir, a eso que se entendía como la acción antijurídica y culpable. Sobre todo porque él consideraba que se trataba, o sea, definir el delito como una acción antijurídica y culpable era un concepto muy amplio. ¿Y por qué? Porque si incluimos a la antijuridicidad, que era lo que había hecho von Lis, el delito entonces se va a entender como una acción contraria a derecho, pero a todo el derecho, a cualquier rama del ordenamiento jurídico. Entonces, todo comportamiento que lesione el derecho, en general, sería delito. Y la única diferencia entre los delitos y los hechos ilícitos en otras ramas, administrativos, civiles, etc., sería que los delitos se castigan con la pena. Es decir, la única diferencia es para distinguir, o el único criterio para distinguir entre delitos y otro tipo de hechos que son contrarios al derecho, pero que no son delitos, sería el criterio que se utilizaría sería la pena. A partir entonces, y por supuesto Belli consideraba que esto no podía ser así, es decir, que el criterio que distinga entre los delitos y otros hechos ilícitos tenía que estar en la teoría del delito, no tendría que estar en la pena. Entonces, luego que él hace este cuestionamiento, él plantea que el hecho punible debe estar previsto como delito en la ley, es decir, que la teoría del delito tiene que tomar en cuenta la ley para poder determinar qué es lo que es delito y qué es lo que no, y sobre todo porque esto se deriva de un principio fundamental del derecho penal, que es el principio de legalidad. Entonces, consideraba Belling que debía existir en la teoría del delito un elemento que permitiera canalizar los hechos o los delitos hacia el derecho penal y los demás hechos que son antijurídicos a otras ramas del derecho. Por lo tanto, no cualquier comportamiento contrario a derecho sería delito, y la distinción o el criterio de distinción no sería la pena, sino que estaría incluida en la teoría del delito. Para Belling, entonces, la valoración de si el hecho tiene relevancia penal o no estaba en la teoría del delito, y él utilizó una categoría que en ese momento ya existía, pero existiera en el derecho procesal penal, que se llamaba, o que se llama en alemán, el Tatbestand. Y esto en el proceso penal significa cuerpo del delito. Sobre esto nosotros, como ya les comentaba, hicimos referencia en el tema de la introducción a la teoría del delito, ¿no? Y habíamos dicho que se trata de una palabra alemana compuesta por una palabra que es Tat, que significa hecho, y por la conjugación del verbo bestehen, que en alemán significa consistir. Entonces su traducción literal sería algo así como en lo que consiste el hecho. ¿Qué quería decir Belling con todo esto, ¿no? Sobre todo con esto del Tatbestand? Bueno, que para que una conducta sea delito, debe ajustarse a eso que él llamó el Tatbestand, a la descripción legal del delito, a lo que consiste el hecho. Muchos años después, el autor español Luis Jiménez de Azúa traduciría esta palabra alemana Tatbestand al español como tipo legal. Eso en lo que consiste el hecho sería lo que ahora nosotros conocemos en español como tipo legal, es decir, la descripción en la ley del delito. Y habrá tipicidad cuando la conducta se ajusta al tipo legal, cuando la conducta se adecua a eso que Belling llamó Tatbestand. Como les comentaba entonces, el fundamento principal de este planteamiento fue el principio de legalidad, ¿no?
Belín desconsideraba que esa definición que existía antes de que se introdujera este elemento de la tipicidad, es decir, acción antijurídica y culpable, le faltaba un elemento que brindara seguridad jurídica, que permitiera a los ciudadanos saber qué es lo que está prohibido y qué no. Y la respuesta a eso, él la encontró en la ley, en el tipo legal. Y entonces así es como nace la tipicidad como un elemento de la teoría del delito, aunque, como vamos a ver en un momento, esto no fue aceptado inicialmente, su teoría fue mucho después que se aceptó. Y esta teoría precisamente se conoce como la teoría de la tipicidad de Belin. Y esta teoría de la tipicidad consistía o consiste en dos puntos, o mejor dicho, en dos preguntas que él formuló y que con su teoría, con su planteamiento teórico, buscaba responder. En primer lugar, Belin se preguntó, ¿qué es lo que describe el tipo legal? ¿Será que describe solamente comportamientos externos, comportamientos en su faz objetiva? ¿O será que el tipo legal también describe cuestiones subjetivas? Y la segunda pregunta fue o tenía que ver con la relación entre la tipicidad y el elemento de la antijuridicidad. ¿Existe o no existe una relación entre ellos? Y si existe, ¿cuál es? A esa primera cuestión, a esa primera pregunta que Belin formuló, él con su teoría respondió entonces que el tipo legal describe comportamientos única y exclusivamente en su aspecto externo, es decir, la conducta como causación del resultado, solamente. Por lo tanto, para Belin, el tipo o los tipos legales, así como para el sistema causalista, son objetivos, describen comportamientos en su faz externa y todo lo que tenga que ver con lo subjetivo se analizará en la culpabilidad. En cuanto a la segunda pregunta sobre cuál es la relación entre tipicidad y antijuridicidad, esto tiene que ver con si cuando una conducta, o cuando se analiza, mejor dicho, si una conducta es típica o no, si ese análisis contiene valoraciones. Es decir, cuando una conducta es típica, significa, como ya sabemos, que se ajusta al tipo legal. Y para Belin, eso no tiene nada que ver con juicios de valor. Es decir, simplemente cuando nosotros determinamos que una conducta es típica es porque se adecúa a lo que se describe en la ley. Eso no supone que se valore si esa conducta es contraria o no es contraria a derecho, porque eso se va a analizar en la antijuridicidad. Por lo tanto, para Belin, la tipicidad es un concepto neutro, no hay valoraciones allí, entonces eso lo llevó a concluir que la tipicidad y la antijuridicidad son independientes un elemento del otro. Por lo tanto, no existe ningún tipo de relación entre ellas. En esto entonces consistió esa teoría de la tipicidad que Belin construyó entre 1906 y 1907, como les señalé. El tipo legal es objetivo y avalorado. Es independiente de la antijuridicidad, no hay relación entre estos elementos. La teoría de la tipicidad de Belin no solamente fue rechazada, sino que fue muy criticada. Y ante tantas críticas que sobre todo formularon von List y Winding, Belin en 1912 reformula su teoría. Sin embargo, pues los cambios que le hizo no eran tan sustanciales y siguió sin tener importancia. Y no fue sino hasta 1927, es decir, más de 10 años después, que creó su teoría, casi 20 años después, que otro autor alemán llamado Max Ernst Mayr rescató la teoría de Belin, la reformuló y con las novedades que introdujo Mayr a esta teoría es cuando la doctrina penal la acepta. Y entonces es cuando sabemos, o a partir de cuando se conoce el delito como una acción típica, antijurídica y culpable. Se introduce formalmente la tipicidad como un elemento de la teoría del delito. Ahora, vamos a ver qué fue lo que dijo Mayr. En primer lugar, Belin había señalado que el tipo es exclusivamente objetivo. Sin embargo, Mayr se dio cuenta que hay descripciones típicas en la ley que no son todas
que son la excepción, pero que existen, en donde hay requisitos subjetivos. Por ejemplo, busquen el artículo 383, que es donde se encuentra la descripción del delito de rapto, y van a ver cuando lo lean que allí se exige que el rapto sea cometido con fines de libertinaje o de matrimonio. Esos son cuestiones subjetivas. Para Belling, todo lo que tenía que ver con lo subjetivo, ya fuera el dolo, ya fuera la imprudencia o fueran estos elementos que algunos tipos legales contienen, eso se analiza en la culpabilidad. Pero Mayer identifica un problema. Si esto fuera así, si se analizan en la culpabilidad, habría que esperar hasta llegar al elemento de la culpabilidad para saber ante qué tipo legal estamos, para saber qué delito es el que la persona habría cometido. Explico un poco mejor. Hay delitos como por ejemplo el rapto, la privación ilegítima de libertad y el secuestro, que comparten la misma acción, que en este caso sería detener o privar a alguien de su libertad. Y son delitos que desde el aspecto objetivo son exactamente iguales. Y lo que permite diferenciarlos, lo único que permite diferenciarlos, son elementos subjetivos muy específicos que algunos de ellos tienen. Entonces, fíjense, la privación ilegítima de libertad básicamente consiste en privar a alguien de su libertad. Punto. El secuestro también es privar a alguien de su libertad, pero persiguiendo un objetivo económico, un fin de lucro. Y el rapto, que es el que estamos analizando, también es privar a alguien de su libertad, pero no con fines de lucro o no simplemente por el mero hecho de privar a alguien de su libertad, sino con fines de libertinaje o de matrimonio. Entonces, ¿qué fue sobre lo que se dio cuenta Mayer? Que si seguimos estas conclusiones a las que llegó Belling, tendríamos que esperar hasta el análisis de la culpabilidad para saber cuál es el delito, si la privación de libertad, si el secuestro o el rapto, porque sería en la culpabilidad donde tendríamos que analizar todo lo subjetivo. El dolo, por ejemplo, pero también si la persona tenía fines de libertinaje, de matrimonio, fines de lucro o no tenía ningún fin específico y por lo tanto sería una privación de libertad. Entonces Mayer señaló que esto no podía ser así, o sea que ya en la tipicidad, además por razones prácticas, ¿no? Nosotros tenemos que saber con certeza cuál es el delito que cometemos, porque si no entonces, imagínense, sabemos que la conducta es típica posiblemente para privación de libertad, para rapto y para secuestro, y sería en la culpabilidad que determinaríamos exactamente cuál es la conducta típica. Por ejemplo, el rapto si el autor tenía fines de libertinaje o de matrimonio. Esto no puede ser así. Entonces, esto llevó a que Mayer concluyera que esos elementos subjetivos deben formar parte de la tipicidad, aunque sean subjetivos. Por lo tanto, el tipo legal sería prevalentemente objetivo y solo por excepción se describirían allí elementos subjetivos que tienen que ser analizados allí, en la tipicidad, como por ejemplo el fin de libertinaje de matrimonio en el rapto o el fin de lucro en el secuestro. Ahora, el dolo y la imprudencia seguían siendo parte de la culpabilidad, solo que, fíjense, Belling decía, el tipo es única y exclusivamente objetivo, todo lo subjetivo para la culpabilidad. Mayer dice, sí, pero no es única y exclusivamente objetivo, es prevalentemente objetivo y en algunos casos muy excepcionales allá hay que analizar cuestiones subjetivas como esto de los fines de libertinaje, de matrimonio, etcétera, que más adelante en este mismo tema vamos a analizar un poco mejor. En cuanto a la segunda pregunta, es decir, ¿cuál es la relación entre tipicidad y antijuridicidad o si hay o si no la hay? Que por ejemplo Belling decía que el tipo legal es neutro, que no hay valoraciones y que por lo tanto tipicidad y antijuridicidad son independientes, no hay relación alguna. Mayer dijo todo lo contrario. Mayer dijo que partiendo de que el legislador tipifica conductas como delito, lo hace porque las valora malas, las valora negativamente. Entonces, cada vez que el legislador describe un delito en la ley, tácitamente está señalando que eso está prohibido
y está valorando que es contrario a derecho. ¿Por qué? Porque es una conducta que pone en peligro o que lesiona bienes jurídicos. Siendo así, sí hay para Mayer una relación entre tipicidad y antijuridicidad. Y esto es lo que se conoce como la famosa teoría de la ratio cognoscendi. Es decir, la tipicidad para Mayer es la ratio cognoscendi. ¿Qué significa esto de la ratio cognoscendi? La razón de conocer la antijuridicidad. En otras palabras, cuando una conducta es típica, lo más seguro es que sea antijurídica. Es como que si la conducta es típica, eso me da indicios de que lo más seguro, lo más posible es que sea antijurídica. Pero podría no serlo. ¿Y cómo yo voy a saber si es antijurídico o no? Cuando llegue a la antijuridicidad. Pero hay una relación allí de indicio, ¿no? Indiciaria. Si es típica, lo más seguro es que sea antijurídica. Aunque no siempre sea así. Por ejemplo, si la persona tiene a su favor un permiso legal. El ejemplo por excelencia de los permisos legales es la legítima defensa. Vamos a suponer que una persona mata en legítima defensa. Su conducta es típica. Su conducta se amolda a lo que describe el tipo legal. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que su conducta es típica, eso me da un indicio de que es antijurídica. Pero cuando yo llego al elemento de la antijuridicidad y hago el análisis, me voy a dar cuenta de que no es antijurídica, de que a pesar de que la conducta típica me da un indicio, allí es que voy a determinar si es o no es antijurídica. Y en este caso, como la persona actuó en legítima defensa, no sería antijurídica, aunque sí sería típica. Un ejemplo un poco más claro, para que visualice mejor esto de la ratio cognoscendi, es la relación que hay entre el humo y el fuego. Si nosotros, por ejemplo, vemos a lo lejos que de un edificio sale humo, eso va a ser un indicio de que allí hay un incendio. Lo más probable, lo más posible, es que allí pueda haber un incendio. Pero no necesariamente tiene que ser así. Imagínense que entonces nosotros nos acercamos al edificio y el humo que salía era porque allí estaban haciendo una parrilla. Entonces, poniendo este ejemplo del humo como indicio del fuego, trasladémoslo ahora a la tipicidad como indicio de la antijuridicidad. La tipicidad sería como el humo que indica que posiblemente haya fuego. Entonces, pero en este caso la tipicidad lo que nos indica es que posiblemente la conducta, además de ser típica, también será antijurídica. Ahora, ¿cómo yo voy a saber que es antijurídica? Cuando vaya a analizar ese tercer elemento de la teoría del delito. La tipicidad entonces, según este planteamiento, según la teoría de la ratio cognoscendi, es un indicio de la antijuridicidad, es la razón de conocer la antijuridicidad, pero puede que no sea así. Y esta teoría pues tiene como fundamento otro planteamiento teórico que es la teoría dualista de la norma, ¿no? Que ya nosotros eso lo conversamos en uno de los primeros temas. ¿Qué es lo que dice la teoría dualista de la norma? Que existen normas que prohíben, pero también normas que permiten. Hay normas prohibitivas y normas permisivas, que son las de los permisos legales. Y ambos tipos de normas tienen el mismo rango. Entonces, si yo tengo una conducta típica, eso me da un indicio de que sea antijurídica. Pero ya va. Cuando llegue a la antijuridicidad, voy a analizar si había una norma que permitía, porque si la había, no será antijurídica. Entonces, tipicidad y antijuridicidad se relacionan. Para Belling no, para Mayer sí. ¿Cuál es la relación para Mayer? La tipicidad es la ratio cognoscendi, es la razón de conocer a la antijuridicidad. Este planteamiento de Mayer, fue el antecedente inmediato para la explicación que utilizaría el sistema causalista neoclásico de la tipicidad. La tipicidad según el sistema causalista neoclásico, con Edmund Metzger a la cabeza. El sistema neoclásico, para responder a esas preguntas que había formulado Belling en su teoría de la tipicidad, respondió, o lo hizo, creando tres teorías. La primera es la llamada teoría de los elementos negativos del tipo. La segunda es la teoría de la ratio essendi, que es contraria a lo que había dicho Mayer antes, que es la ratio cognoscendi. En este caso hablamos de la teoría de la ratio essendi. Y en tercer lugar, la teoría de los elementos subjetivos del injusto.
En cuanto a las preguntas que había hecho Belli, es decir, vamos a recordarlas, qué es lo que describe la tipicidad o qué es lo que describen los tipos legales, mejor dicho, comportamientos objetivos o también subjetivos. ¿Y qué relación existe? Sería la segunda pregunta entre tipicidad y antijuridicidad. Vamos a comenzar, ¿no?, respondiendo según el sistema causalista neoclásico con estas tres teorías que Metzger creó. Vamos a comenzar con la segunda pregunta, es decir, ¿cuál es la relación entre tipicidad y antijuridicidad? Para Belling, repito, no existe relación alguna. Son independientes porque en la tipicidad no hay valoraciones, mientras que en la antijuridicidad sí. Para Mayer, la tipicidad es el indicio de la antijuridicidad, la ratio cognoscendi, ya lo conversábamos. Ahora, para Metzger y para el causalismo neoclásico, sí existe también, como lo decía Mayer, una relación entre tipicidad y antijuridicidad. Y esa relación Metzger la explicó a partir de su teoría de los elementos negativos del tipo, que vamos a explicar ahora, y de su teoría de la ratio essendi. Comencemos con la teoría de los elementos negativos del tipo. Cuando una conducta es típica, es porque quebranta la norma, eso ya lo sabemos. Pero es posible que la persona que comete esa conducta típica y que con su comportamiento quebranta la norma, tenga un permiso legal para realizar ese comportamiento. Vamos a pensar, por ejemplo, en matar a alguien. Es una conducta típica y además estoy quebrantando una norma, pero matar a alguien en legítima defensa. La conducta, dar muerte, quebranta la norma, pero es el propio ordenamiento jurídico que me prohíbe matar quien también permite que mates si se reúnen ciertos requisitos que exige la legítima defensa. Ahora, esto parece contradictorio. Es decir, que el mismo ordenamiento primero me prohíba algo, porque quebranta la norma, matar, por ejemplo, pero al mismo tiempo lo permita porque tengo un permiso legal, matar en legítima defensa. El ordenamiento jurídico se fundamenta en un principio muy importante, que es el principio de la plenitud hermenéutica. Conforme a este principio, todo lo que no está prohibido está permitido. Es decir, está prohibido matar, está prohibido robar, pero todo aquello que no esté prohibido es porque está permitido. Ahora, ¿cómo una conducta puede estar prohibida y permitida al mismo tiempo? Para eso pareciera una contradicción, y sobre todo por un mismo ordenamiento jurídico. Según la teoría monista de la norma, y aquí es donde Metzger fundamenta toda su teoría de los elementos negativos del tipo, las normas solo prohíben. El ordenamiento jurídico únicamente contempla normas prohibitivas. Existen dos teorías, o existen más teorías sobre la norma. Existe la teoría monista y existe la teoría dualista. Vamos a hablar ahora de la monista porque este es el fundamento de Metzger, ¿no? Entonces, según la teoría monista de la norma, las normas solo prohíben. El ordenamiento jurídico única y exclusivamente contempla normas prohibitivas. Ahora, ¿qué pasa? Los permisos legales existen, entonces, ¿cómo es esto? Bueno, la teoría monista de la norma dice, las normas son prohibitivas, las normas prohíben, los permisos legales existen, pero no son normas autónomas. Es decir, no es que el ordenamiento jurídico tiene normas prohibitivas y al mismo tiempo o en el mismo rango normas permisivas. No, las normas todas prohíben, pero ¿qué pasa? Que existen unas normas accesorias que son los llamados permisos legales. Cuando se tiene una causa de justificación, cuando se cuenta con un permiso legal, es porque esa conducta está permitida. Es decir, no es que está prohibida y luego el ordenamiento jurídico, cuando yo reúno los requisitos, por ejemplo, de la legítima defensa, lo permite. Para Metzger y para el causalismo neoclásico estará contradictorio, porque, insisto, no puede estar algo prohibido y luego permitido. Por ello, entonces, se fundamenta en la teoría monista de la norma que me dice el ordenamiento jurídico solamente contempla normas que prohíben. Pero existen unas normas de menor rango, unas normas accesorias que dependen de esas normas que prohíben, que en ciertos casos permiten. Pero cuando algo está permitido, nunca estuvo prohibido. Principio de plenitud hermenéutica. Lo que está prohibido, lo que no está prohibido es porque está permitido. Entonces, cuando se tiene una causa de justificación, es porque entonces esa conducta, como lo he dicho, está permitida. Por lo tanto, en nuestro ejemplo de matar en legítima defensa, allí no habría un quebrantamiento de la norma.
¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico o prohíbe o permite, pero no, para este planteamiento no es posible que un mismo comportamiento esté prohibido y luego permitido. No, o prohíbe o permite. Cuando usted mata en legítima defensa o cuando usted realiza algo teniendo un permiso legal con esa norma accesoria, es porque la conducta nunca estuvo prohibida, al contrario, estuvo siempre permitida. Esto es básicamente, ¿no?, lo que de manera pues bastante breve y espero que sencilla, espero que lo entiendan, lo que plantea la teoría monista. Ahora, esta teoría monista de la norma fue lo que permitió que Mesger entonces afirmara que sí hay una relación entre tipicidad y antijuridicidad, volviendo a lo nuestro, pero no cualquier relación, sino que hay un vínculo tan estrecho que los dos elementos, tipicidad y antijuridicidad, se convierten para el causalismo neoclásico en un solo elemento. Es decir, tipicidad y antijuridicidad son un solo elemento, son lo mismo. Por lo que Metzger definió el delito, y por eso es que si en algún momento ustedes ven una definición como esta, tienen que identificar inmediatamente que eso es causalismo neoclásico y que esa fue la definición que dio Metzger. Para Metzger el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable. Fíjense que allí se enfatiza en el típicamente antijurídica. Y cuando habla de típicamente, ese mente lo que hace es, lingüísticamente, relacionar, o mejor dicho, unir tipicidad con antijuridicidad. Es decir, para nosotros, hasta donde, con lo que vimos en la introducción a la teoría del delito, el delito tiene 4 elementos. 1, la acción, 2, la tipicidad, 3, la antijuridicidad y 4, la culpabilidad. Para el causalismo neoclásico, el delito tendría 3 elementos. El primero sería la acción, el segundo es la tipicidad y antijuridicidad unidas y el tercero, la culpabilidad. Al unir tipicidad con antijuridicidad y convertir entonces en un solo elemento del delito, los permisos legales ya no se van a analizar en la antijuridicidad como un elemento distinto, sino que se van a analizar en la tipicidad porque la tipicidad es lo mismo que la antijuridicidad. Por lo tanto, volvamos a nuestro ejemplo. Si yo mato en legítima defensa, teniendo un permiso legal, mi comportamiento no quebranta la norma, no es típico, porque si tengo un permiso legal, se excluye la tipicidad. ¿Por qué? Porque la tipicidad, recuerden que la antijuridicidad es donde se estudian los permisos legales, pero si yo uno, como el causalismo neoclásico, antijuridicidad con tipicidad, entonces todo lo que vale para la antijuridicidad o todo lo que excluye la antijuridicidad también vale o también excluye a la tipicidad. Ahora, ¿de dónde viene toda esta explicación? Precisamente de la teoría monista de la norma, que indica que un comportamiento o está prohibido o está permitido, o es uno o es otro. Si cuento con un permiso legal, mi comportamiento está permitido, nunca estuvo prohibido, no quebranta la norma y no es típico. Luego veremos que el finalismo va a explicar esto de una forma totalmente distinta, utilizando no la teoría monista de la norma, sino el contrario, la teoría dualista de la norma. Siguiendo con Mesger y la teoría de los elementos negativos del tipo, Mesger explicó que los elementos del tipo son todos aquellos requisitos que es necesario verificar, que es necesario que se den para que haya tipicidad. Y a estos se les llama, o según este planteamiento, los elementos positivos del tipo. ¿Por qué positivos? Porque tienen que verificarse, tienen que darse para que haya tipicidad. Si nosotros, por ejemplo, tomamos el artículo 405, que es donde se describe el delito de homicidio, para que haya tipicidad, o sea, nosotros tendríamos que leer, ¿no?, el artículo, y para que haya tipicidad tienen que darse ciertos elementos, llamados elementos positivos del tipo. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, dar muerte a otra persona. Allí habla de intencionalmente, pero recuerden que para el causalismo, tanto clásico como neoclásico, la intención se analiza es en la culpabilidad. Entonces eso va para otra parte. Por lo tanto, los elementos positivos del tipo, ¿qué es lo que es necesario que se verifique para que haya tipicidad, para que la conducta se amolde a lo que describe el 405? Bueno, que una persona haya dado muerte a otra persona. Ahora, como el causalismo neoclásico
específicamente Mesger, quien es el que formula todo esto, une a la tipicidad con la antijuridicidad y para ellos son un mismo elemento. El tipo legal, además de describir aquellos elementos positivos que tienen que darse para que haya tipicidad, también va a describir los permisos legales. ¿Por qué? Porque la antijuridicidad, al estar unida con la tipicidad, pues al formar un solo elemento, allí también se van a analizar los permisos legales. Precisamente, los permisos legales que los tipos legales describirían, o describen, mejor dicho, son los llamados elementos negativos del tipo. Es decir, aquellos que no deben verificarse. Los positivos son los que tienen que darse, los negativos son los que no tienen que darse. ¿Y por qué no tienen que darse? Porque si se da, no habrá tipicidad. Si los elementos negativos del tipo son los permisos legales, entonces para que haya tipicidad, la persona tiene que haber actuado sin un permiso legal, porque si se da un permiso legal, si se da un elemento negativo del tipo, entonces no habrá tipicidad. Recuerden que estamos uniendo tipicidad con antijuridicidad y todo lo que vale, todo lo que aplica o todo lo que excluya a la antijuridicidad también vale, también aplica y también excluye a la tipicidad. Entonces, son aquellos que no deben verificarse para que haya tipicidad. Si se da un elemento negativo, no hay tipicidad. Retomemos el ejemplo. Si una persona, si yo, por ejemplo, mato en legítima defensa, la legítima defensa es un permiso legal, es un elemento negativo del tipo, y si se da un elemento negativo del tipo, no hay tipicidad, por eso se llaman negativos. La conducta no es típica porque se habría verificado un permiso legal, un elemento negativo, uno de esos elementos que para que haya tipicidad no deben verificarse. Los elementos negativos del tipo se señalan en la parte general de los códigos. En nuestro caso, los permisos legales están en el artículo 65 del Código Penal. Ahora, los elementos positivos del tipo, esos que sí tienen que darse, están en cada descripción. Por ejemplo, en el artículo 405, que es el del homicidio, en el 451, que es el del hurto, el 455, que es el del robo, y así, ¿no? El 374, que es el de la violación, etc. Ahora, los elementos negativos, ¿no? Los elementos negativos no están en cada descripción típica o en cada tipo legal, sino que los elementos negativos se incluyen todos en un artículo en la parte general del código, que repito, en nuestro caso es en el artículo 65. Cuando se interpreta cada tipo legal, por ejemplo, el homicidio 405 o las lesiones, por ejemplo, esto se hace en concordancia con el artículo 65 en el caso de que existiera un permiso legal. ¿Por qué esto? ¿Por qué no incluirlo en cada descripción típica? Porque si fuera así, habría que repetir la fórmula en cada uno de los artículos: violación, homicidio, lesiones, aborto, estafa, robo, hurto, extorsión, secuestro, y así con todos los delitos, con todas las descripciones típicas. Y por razones de economía legislativa, pues es preferible que en vez de repetir la misma fórmula, esa fórmula sea colocada simplemente en la parte general, que en el caso del Código Penal es el artículo el artículo 65. Ahora, entonces, según la teoría de los elementos negativos del tipo, existen elementos positivos, que son aquellos que están escritos en cada figura típica y que tienen que darse para que haya tipicidad. Y existen los elementos negativos del tipo, que son los permisos legales, aquellos que no deben verificarse para que haya tipicidad. Y en caso de que se den, en caso de que existan, no habrá tipicidad. Y por supuesto tampoco antijuridicidad, porque recuerden, para el causalismo neoclásico, tipicidad y antijuridicidad son un mismo elemento. Todo lo anterior entonces supone que tipicidad y antijuridicidad, precisamente lo que les acabo de decir, están unidos, son un mismo elemento. Esto entonces, esta unión de tipicidad y antijuridicidad llevó a Metzger a explicar que la tipicidad es la ratio essendi de la antijuridicidad. La tipicidad, para él y para el causalismo neoclásico, es la esencia de la antijuridicidad. No como decía Mayer, que la tipicidad es la razón de conocer, es un indicio, probablemente. No, siempre para el causalismo neoclásico, para la teoría de la ratio essendi, siempre que una conducta es típica, es antijurídica. ¿Y por qué siempre? Porque si unimos los dos,
toda conducta típica siempre va a ser antijurídica. Siempre, porque están unidos esos dos elementos. Y por eso pues es que él define al delito como una acción típicamente antijurídica y culpable. Tipicidad y antijuridicidad, repito, son dos características en una sola. No es que la tipicidad es un indicio, no es que es la razón de conocer, no, es su esencia, es lo mismo. Cuando una conducta es típica, también es antijurídica. Con esto entonces, fíjense, vamos a llevar un orden. Ya respondimos una de las preguntas que había formulado Belin y que luego replanteó Mayer, ¿no? Es decir, ¿cuál es la relación entre tipicidad y antijuridicidad? Y Mesger responde a esta pregunta formulando dos teorías más. La teoría de los elementos negativos del tipo, pero también, y es lo que vamos ahora, la teoría de los elementos subjetivos del injusto. ¿Por qué hablan del injusto? Bueno, recuerden ustedes que cuando uno habla de una acción típica antijurídica, o en el caso de Metzger, de una acción típicamente antijurídica, todavía no hablamos de culpabilidad, eso es un injusto penal. Entonces, si tipicidad y antijuridicidad son un solo elemento, a esa acción típicamente antijurídica se le conoce como injusto. El injusto, para el causalismo neoclásico, es prevalentemente objetivo, aunque requiere excepcionalmente el análisis de aspectos subjetivos, tanto en la tipicidad como en la antijuridicidad, porque recuerden que son un solo elemento. Entonces vamos ahora con la tercera teoría, es decir, repito, reformulo. Existen dos preguntas que había realizado Belin. A esas dos preguntas, Mesger, causalismo neoclásico, respondió creando tres nuevas teorías. Ya respondimos una pregunta que tiene que ver con si la tipicidad y la antijuridicidad tienen una relación. Y esas preguntas fueron explicadas a partir de 1. La teoría de los elementos negativos del tipo y 2. La teoría de la ratio essendi. Ahora nos queda responder una segunda pregunta. ¿Qué describe los tipos, o en este caso podríamos hablar de los injustos? ¿Solamente cuestiones objetivas o también subjetivas? Y aquí entonces Mesger formula la teoría de los elementos subjetivos del injusto. ¿Y qué dijo? Bueno, el injusto es prevalentemente objetivo, pero excepcionalmente requerirá el análisis de aspectos subjetivos, tanto en la tipicidad como en la antijuridicidad, porque recordemos, lo digo todas las veces que sea necesario, son un solo elemento. Esos elementos subjetivos del injusto se clasifican en dos. Mesger los clasificó en dos. En primer lugar, los elementos subjetivos que él llamó de fundamento del injusto, los elementos subjetivos que fundamentan el injusto, que son todas aquellas circunstancias subjetivas distintas al dolo que fundamentan, que construyen, que gracias a ellas se puede hablar del injusto. ¿Y por qué lo construyen? Porque dicen que son el fundamento, porque es necesaria su existencia, que se verifiquen, que se den, algo así como los elementos positivos del tipo, pero acá estamos en lo subjetivo, ¿no? Para que haya injusto. Esto fue lo que Mayer llamó elementos subjetivos del tipo. Por ejemplo, eso que hablábamos del fin de libertinaje de matrimonio en el delito de rapto o el fin de lucro en el delito de secuestro. Eso que Mayer había llamado elementos subjetivos del tipo. Bueno, Mesger los llamó elementos subjetivos del injusto. ¿Por qué del injusto? Porque si yo uno tipicidad con antijuridicidad, ya no estoy hablando nada más de tipo, sino que ya tengo un injusto penal. ¿Y por qué elementos subjetivos que fundamentan al injusto? Porque si, por ejemplo, en el delito de rapto es necesario para que haya injusto que se verifique ese fin específico que es el de libertinaje o el de matrimonio, o en el caso del secuestro, el de lucro, o en el caso del hurto también hay un elemento subjetivo que es el fin de aprovechamiento o el fin de lucro, es lo mismo. Entonces, esos elementos subjetivos son los llamados de fundamento del injusto. Pero existe un segundo tipo de elementos subjetivos, que son los elementos subjetivos que excluyen al injusto, los elementos subjetivos de exclusión del injusto. Y son todos aquellos elementos subjetivos, por supuesto, que no deben verificarse para que haya injusto.
porque si se verifican, entonces se excluye, se destruye el injusto, no hay injusto. El caso por excelencia de un elemento subjetivo de exclusión del injusto es el aspecto subjetivo que se debe analizar en la legítima defensa. Es decir, cuando uno habla de permisos legales, en el caso de la legítima defensa es necesario verificar un aspecto subjetivo, que sería un elemento subjetivo de exclusión del injusto. Si este elemento subjetivo se da, hay legítima defensa. Y si hay legítima defensa, no hay injusto. Suponer que Pedro, que es cualquier persona, me quiere matar. Planea matarme cuando regresemos a clase. Yo eso no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que yo quiero matar a Pedro. Y planeo hacerlo cuando regresemos a clase, que es cuando nos vamos a ver. Tampoco Pedro sabe nada de lo que yo quiero hacer. Ni yo sé que él me quiere matar, ni él sabe que yo lo quiero matar. Bueno, efectivamente, cuando regresamos a clase, Pedro se me acerca y cuando él se me acerca, yo lo mato. Luego, cuando ya él muere, pues se dan cuenta, ¿no?, las autoridades, la policía que investiga esto, que Pedro estaba armado. Y todos sabían que él me quería matar y que él planeaba matarme cuando regresáramos a clases. Por lo tanto, entonces él estaba ya armado, ¿no? Y yo agarré, saqué mi pistola y lo maté. Si analizamos este ejemplo solamente desde el aspecto objetivo, sin tomar en cuenta lo subjetivo desde lo externo, allí yo me estaba defendiendo. O sea, vamos a hacer abstracción, vamos a obviar mis intenciones. Todos ustedes, incluso la policía, sabía que él me iba a matar, que él me quería matar. Él lo encuentran allí muerto, armado. Objetivamente allí que hubo una legítima defensa. Él me iba a matar y ante esa agresión yo me defendí y le di muerte. Eso es objetivamente. Ahora, ¿qué pasa? Que subjetivamente eso no es así. Subjetivamente yo no me estaba defendiendo. Yo nunca tuve la intención de defenderme. Mi intención siempre fue matarlo. ¿Por qué no tuve la intención de defenderme? Porque yo no sabía que él quería matarme, que él iba a matarme. Subjetivamente entonces no me defendí, pero les acabo de decir que para que haya legítima defensa es necesario que la persona que se defiende tenga la intención de defenderse. No basta con que objetivamente parezca que se defiende. Si no hay esa intención, si esa intención no existe, no hay legítima defensa. Entonces, objetivamente todo parece indicar que yo me defendí. Pero subjetivamente yo no tenía la intención de defenderme porque yo no sabía que Pedro me quería matar. Yo no sabía que me iba a defender. Y al no haber ese requisito subjetivo de la legítima defensa, entonces no hay legítima defensa. Esto sería lo que Metzger llamó un elemento subjetivo de exclusión del injusto. Un elemento que no tiene que verificarse. Porque si se verifica, entonces no hay injusto. Al no verificarse ese elemento subjetivo, esa intención de defenderme, sí habría injusto. Sí habría acción típicamente antijurídica. Si explicamos esto, o sea, este caso que acabamos de poner como ejemplo, desde una posición causalista clásica, allí sí hay legítima defensa porque ¿qué dice el causalismo clásico? El injusto, la tipicidad, la antijuridicidad, que para ellos son dos cosas distintas, es objetivo y todo lo que tenga que ver con intención, con lo subjetivo, se analiza en la culpabilidad. Por lo tanto, es en la culpabilidad que sabremos cuál era la intención, pero hasta ahora, objetivamente, allí hubo legítima defensa. En conclusión, entonces, para el causalismo neoclásico, tipicidad y antijuridicidad son un solo elemento. El injusto es prevalentemente objetivo, aunque por excepción los llamados elementos subjetivos del injusto tendrán que analizarse en el injusto. Eso es subjetivo. El dolo y la imprudencia siguen estando en la culpabilidad. ¿Cómo explicó el sistema causalismo neoclásico todo esto? A partir de 3 teorías. Teoría de los elementos negativos del tipo, teoría de la ratio essendi y
para la otra pregunta, la teoría de los elementos subjetivos del injusto. Y estos elementos subjetivos del injusto los dividió en elementos subjetivos que fundamentan al injusto, que tienen que darse, y elementos subjetivos que excluyen al injusto, que no tienen que darse, porque si se da la intención en la legítima defensa, no hay injusto. Yo más bien me estoy defendiendo, no hay nada allí que hacer. Esas dos preguntas que había formulado Belling, que fueron reformuladas por Mayer, que luego Mesker con el causalismo neoclásico le dio otra respuesta, vamos ahora a responderla según el sistema finalista. Lo primero a recordar es que el sistema finalista de la teoría del delito es creado por Hans Belzel. Belzel defendía un concepto final de acción, opuesto al concepto causal, eso también lo vimos en el tema anterior. Por lo tanto, si las acciones humanas son finales, porque siempre tienen un objetivo, tienen un propósito, entonces las acciones humanas siempre van a tener un aspecto objetivo, que es lo externo, pero también van a tener un aspecto subjetivo, que es ese fin, ese propósito, ese objetivo. ¿Qué tiene que ver esto con la tipicidad? Bueno, si la tipicidad es la adecuación del comportamiento humano, para Belzel, el tipo legal tiene que describir las acciones tal cual y como ocurren. Es decir, los tipos legales tienen que describir a las acciones en su aspecto objetivo, pero también en su aspecto subjetivo. Así, para Belzel y para el finalismo, ¿no? La tipicidad como elemento de la teoría del delito es tanto objetiva como subjetiva. El tipo objetivo es la descripción de la conducta en su aspecto externo, mientras que el tipo subjetivo también describe el comportamiento humano, pero desde lo interno, su propósito, su finalidad. Es decir, el dolo y la culpa para el finalismo se encuentran ubicadas en el tipo subjetivo, en la tipicidad, y no en la culpabilidad, que era como lo había señalado el causalismo. Siendo así, entonces Belzel se opone a la teoría de los elementos subjetivos del injusto que había formulado Mesker, porque en opinión de Belzel no se trata de que el tipo es prevalentemente objetivo y en algunos casos muy excepcionales, cuando se encuentran elementos subjetivos es que se analiza lo subjetivo. No, para Belzel el tipo es tanto objetivo como subjetivo. ¿Cuál es la consecuencia más importante de esto? Es la ubicación dogmática del dolo y de la culpa, que ya no se analizan en la culpabilidad, sino que se analizan en la tipicidad, específicamente en el tipo subjetivo. Entonces, la respuesta a esa primera pregunta, ¿no? De qué es la tipicidad objetiva, que es lo que describen los tipos, es la tipicidad objetiva, que es lo que describen los tipos legales. Para el finalismo, los tipos legales describen comportamientos humanos. Esos comportamientos humanos son finales, por lo tanto, los tipos legales tienen que describir acciones en su aspecto objetivo y en su aspecto subjetivo. Y en el tipo subjetivo es donde se analiza el dolo y la culpa. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, si existe o no una relación entre tipicidad y antijuridicidad, para el finalismo sí existe esa relación. Y se explica, o ellos la explican, con la teoría de la ratio cognoscendi, ¿no? Que es un planteamiento que ya hemos visto y que había sido formulado por Mayer. Belzel lo que hace es, confirmar y decir, no es la ratio essendi, como aseguró el causalismo neoclásico, sino es la ratio cognoscendi. Entonces, si la tipicidad es la ratio cognoscendi, es decir, la razón de conocer la antijuridicidad, cuando una conducta es típica, lo más seguro es que sea antijurídica. Será un indicio de su antijuridicidad, aunque podría no serlo. Por ejemplo, si una persona tiene a su favor un permiso legal, como por ejemplo que haya matado en legítima defensa, en este caso la conducta es típica. Al ser típica, hay un indicio de que lo más posible es que sea antijurídica. Pero cuando lleguemos al elemento de la antijuridicidad es que podremos analizar si es o no es antijurídica, que en este caso no lo es porque la persona habría actuado en legítima defensa. ¿Qué llevó a Belzel a retomar la teoría de la ratio cognoscendi y por supuesto a rechazar la ratio essendi o la teoría de la ratio essendi y la teoría de los elementos negativos del tipo? Su crítica fue, que si nosotros decimos que la tipicidad es la ratio essendi de la antijuridicidad, es su esencia, estamos afirmando que una conducta al ser típica ya es antijurídica, que era lo que sostenía Mesker con el sistema causalista neoclásico.
Si esto es así, tipicidad y antijuridicidad se convierten en un solo elemento y los permisos legales ya no se analizan en un elemento distinto que sería la antijuridicidad, sino que se analizan en ese solo elemento que es tipicidad y antijuridicidad unidas. Siendo así, matar a una persona teniendo un permiso legal, por ejemplo, estando en legítima defensa, no sería antijurídico. Y es que ni siquiera sería típico, porque recuerden una vez más, tipicidad y antijuridicidad están unidas, son lo mismo. Esto llevó a Belzel a rechazar la teoría de los elementos negativos del tipo. Recordemos, aquella que ubica los permisos legales en la tipicidad, ¿no? Y dice que son elementos que no pueden darse para que haya tipicidad. ¿Y por qué rechaza esta teoría? Bueno, porque según este planteamiento, matar a una persona en legítima defensa sería, si lo dijo Belzel, como matar a una mosca. Serían dos comportamientos atípicos, es decir, matar a una mosca no es un comportamiento típico, no está descrito en ninguna ley. Entonces, al ser dos comportamientos atípicos sin relevancia penal, Belzel decía que esto no podía ser así. En cambio, si se asume la teoría de la ratio cognoscendi, que se fundamenta en la teoría dualista de la norma, es decir, que existen dos tipos de normas, las que prohíben y las que permiten, que son las que contienen los permisos legales, matar a una persona en legítima defensa, si bien no será un comportamiento antijurídico, porque en efecto hay un permiso legal, hay una norma que lo permite, y por supuesto tampoco será delito, sí es atípico, sí hay tipicidad. Cuando una conducta es típica, quebranta la norma que prohíbe, la norma prohibitiva, aunque evidentemente no la que permite, pero solo con el quebrantamiento de la norma que prohíbe, de la norma prohibitiva, ya el Estado tiene el deber de abrir una investigación penal. Cosa distinta, cosa que no ocurre, por supuesto, cuando se mata una mosca. Entonces, porque es un comportamiento totalmente irrelevante para el derecho penal. Entonces, matar a un hombre en legítima defensa no puede ser lo mismo que matar a una mosca. Matar a un hombre en legítima defensa no es delito, no es un comportamiento antijurídico, pero sí es típico. Entonces, ¿qué decía Belzel? Si yo asumo la teoría de la ratio cognoscendi, tipicidad con antijuridicidad, matar a una mosca, matar a un hombre es tan irrelevante como matar a una mosca. Y no estaba de acuerdo con esto. En conclusión, para el sistema finalista, las acciones deben estar descritas en los tipos legales, tanto en su aspecto objetivo como en su aspecto subjetivo. Por lo tanto, la tipicidad es tan objetiva como subjetiva. Y el dolo y la culpa ya no se estudian en la culpabilidad, sino en la tipicidad. Y la relación que existe entre tipicidad y antijuridicidad está marcada por la teoría de la ratio cognoscendi. Actualmente, la opinión mayoritaria es la de aceptar la consecuencia del finalismo, aunque no su concepto final de acción. Como vimos en el tema anterior, tanto el concepto causal como el concepto final de acción fueron o han sido rechazados. Sin embargo, siempre les había comentado que en esta polémica causalismo-finalismo, el finalismo triunfó, pero no fue por su concepto final de acción, sino por la consecuencia del finalismo. ¿Cuál es la consecuencia? Aceptar que tanto el dolo como la culpa, también la podemos llamar imprudencia, se estudian en la tipicidad y no en la culpabilidad. Se llegó a decir entonces que Belzel había cambiado la ubicación del dolo y de la culpa. Sin embargo, Belzel respondió que él no había cambiado nada, que él encontró al dolo y a la culpa en donde siempre han debido estar. Aprovecho también para aclarar algo. A pesar de que actualmente el sistema causalista ha sido totalmente rechazado, sigue siendo una posible solución teórica. Mayoritariamente se acepta el finalismo en cuanto a la ubicación del dolo y la culpa en la tipicidad, pero esto no es obstáculo para que cualquiera, si así lo desea, utilice teóricamente el planteamiento causalista, siempre que, por supuesto, sepa argumentar pro y contra del mismo. En conclusión, con esto terminamos este audio y terminamos también el punto de la evolución dogmática de la tipicidad. En cuanto a si la tipicidad es objetiva o subjetiva, mayoritariamente se acepta que es tanto objetiva como subjetiva. Incluso en Venezuela, la Sala Constitucional, en una sentencia que discutiremos más adelante, optó por esta solución finalista. Los tipos legales describen comportamientos objetivos
y subjetivos. Y respecto a la otra pregunta, sobre la relación entre tipicidad y antijuridicidad, no hay acuerdo en la doctrina, pues un grupo importante como Roxin, Mirpuig, Fernández Carrasquilla, aún hoy asumen la teoría de la ratio essendi y como consecuencia la teoría de los elementos negativos del tipo. En cambio, autores como Jacobs, Bacigalupo o Ježek han defendido la teoría de la ratio cognoscendi. Con esto entonces terminamos en la evolución dogmática. Y bueno, este punto del tema, que es sobre la tipicidad para el sistema finalista, la pueden desarrollar con la lectura de Nodier Agudelo Betancourt, Esquemas del delito, está en PDF, y la lectura de Eduardo Novoa Monreal, Causalismo y Finalismo, en Derecho Penal.